Asia para que tengamos como el respaldo si de pronto, no sé, después lo quieren escuchar. También voy a colocar acá el enlace de asistencia. Voy a colocar un par de veces a lo largo de la charla para que, pues para que se note, que tengamos ahí como la evidencia también de participación y pues poder tener como sus opiniones también respecto a lo que vamos a conversar hoy. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Felipe Escobar. Yo creo que, no sé, creo que le he dado clases acá a varios de ustedes, pero pues bueno, que no me conocen, yo soy psicólogo, magíster en psicología clínica de la familia. eh, Actualmente estoy en algunos temas de supervisión clínica, especialmente en telepráctica. He dado varios cursos a lo largo de los 2 años larguitos que llevo aquí dentro del programa. Y hace casi 2 años vengo coordinando el semillero de telepsicología, semillero del cual nace esta conferencia, digamos que es quien invita. Esto hace parte de un ciclo de conferencias que tenemos programado pues, por parte del semillero. Algunos de los participantes que hacen parte de él, pues, nada, pues bienvenidos también. Eh, Queremos como quedar un poco a conocer la idea de este ciclo de conferencias. Lo abro yo, lo van a seguir desarrollando algunos compañeros de ustedes, estudiantes del semillero, que vienen desarrollando diferentes proyectos y pues tiene como propósito dar a conocer esta experiencia de lo que es los cyborg, ¿no? De lo que es la telepsicología, de lo que es como la experiencia de comprensión y de relación del ser humano con la máquina, ¿sí? Y cómo esto se convierte en un fenómeno distinto de apreciación de quiénes somos y de hacia dónde podemos construir una línea más de conocimiento y de aplicación de esta disciplina de la psicología, ¿sí? Entonces, pues espero que les agrade. Digamos que esto se enmarca en un ciclo de conferencias que ya se ha venido dando, no propiamente desde el semillero, pero sí como desde algunas experiencias de esta comprensión, experiencias de semillero, por ejemplo, la cátedra de identidad cyborg que se dio el semestre pasado, con la profe Adriana, que también nos acompaña. Que se da sobre en las inducciones, por ejemplo, que se han dado dentro de los practicantes del primer semestre, práctica clínica, donde se trabaja que es telepsicología, y bueno, vemos que son como algunas líneas de construcción de conocimiento que se da en este enfoque. Y pues nada, la invitación es hoy a hablar sobre este tema que se llama redes, virtualidad y psicología, una experiencia de posibilidades en psicología. Eh, digamos que es un tema bastante teórico, o sea, me voy a detener mucho en qué es esto de la virtualidad, qué es esto de redes, y no me voy a detener mucho en psicología, ya sé, paradójicamente, porque, y quiero comenzar con esto que, o sea, voy a comenzar con lo que termino, y es que realmente hay de psicología, eh, nosotros no hemos investigado mucho sobre esto para acercarnos y los compañeros que vienen trabajando este tema en el semillero lo saben muy bien, eh, para acercarnos teóricamente a lo que es la red, lo que es la virtualidad, lo que es el fenómeno cyborg, el fenómeno de la experiencia en red. Tenemos que acercarnos a los sociólogos, a los comunicadores sociales, inclusive a los antropólogos, a los ingenieros, por supuesto, y tenemos que invitar a los psicólogos, ¿sí? Porque se ha trabajado en psicología mucho de lo que es la aplicación de la virtualidad, esto lo voy a hablar al final, pero se ha trabajado mucho de lo que es la aplicación de la virtualidad y de las herramientas tecnológicas en la psicología, pero no se ha investigado propiamente pues, en un sentido teórico, fenomenológico, epistémico. eh, Se ha empezado a investigar, pero digamos que siento que estamos un poco en deuda y este también es un poco el propósito en relación con eso.
Me agrada ver que ya hay, además de los chicos de semillero, hay otras personas que comienzan a trabajar sobre lo que es lo virtual, que creo que es algo importante a tener en cuenta, ¿vale? Listo. Entonces voy a comenzar con esto. Comenzando, me parece importante hablar qué es la virtualidad, ¿cierto? Digamos que algo que es importante entender de la virtualidad es que es una experiencia, ¿sí? Entendiendo una experiencia como, pues, este vínculo que nosotros establecemos con el mundo, ¿sí? Con unas sensaciones, percepciones, comprensiones de una realidad que nos hace a nosotros considerar que está pasando lo que está pasando, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? O sea, la virtualidad está enlazada con lo que nosotros consideramos que tiene sentido para nosotros. Por ejemplo, algo tan sencillo como el que me estén escuchando, ¿sí? O sea, ustedes me están escuchando, y este ejemplo yo lo pongo mucho, pero me parece que es como el más básico para entender esto. Me están escuchando gracias a que hay una experiencia en donde confían, en donde sienten que me están escuchando, en donde tienen la certeza que me están escuchando, tienen la certeza que están viendo una diapositiva. Yo no tengo la certeza que ustedes la están viendo, ¿cierto? Eh, ¿Están viendo la diapositiva? Sí, listo. Entonces, ahora que ustedes me escribieron, tengo la certeza de que lo están viendo. Pero esa certeza es a partir de una experiencia en donde virtualmente nos comunicamos de alguna manera, ¿listo? Entonces, es una experiencia. Y es importante entender que es una experiencia en la medida en que, buenas noches Judith, en la medida en que esto nos empieza a, digamos que a transversalizar como seres humanos, ¿sí? Es decir, que es más allá de una técnica, que es más allá de una condición como de quienes somos. ¿Listo? Virtualidad, esto es algo bien interesante que me parece, pues me pareció clave tenerlo acá. Viene del término virtualis, ¿sí? Que significa fuerza o potencia, ¿sí? Es decir, o sea, la virtualidad, el término de virtualidad no es como, y aquí lo pongo acá, no es como un antagónico de lo real, o sea, no es como que nosotros decimos, tú estás en lo virtual o estás en lo real, ¿sí? Alberto, buenas noches. Como si fuesen dos cosas, es como si entonces, tú estás dormido o estás despierto, ¿sí? O sea, tú no puedes estar dormido y despierto al mismo tiempo, ¿cierto? Es como si nosotros creyéramos que tú no puedes estar en la realidad y en la virtualidad al mismo tiempo. Pues resulta que sí. ¿Por qué? Porque es que la virtualidad no es un antagónico de la realidad, es una experiencia potenciada de lo real con otros elementos que ya veremos más adelante que no lo hacen irreal. Sí me hago entender con esto. O sea, en la medida en que nosotros entendemos la virtualidad como algo de fuerza o potencia que no se opone al real, empezamos a generar una experiencia de mayor confianza de que lo que estamos viviendo en lo virtual también es real, ¿sí? También hace parte de nosotros, también hace parte de lo que nosotros vivimos y hace parte de finalmente de quienes somos nosotros, ¿sí? Entonces eso es bien importante entenderlo. Eh, ¿Qué implica esto también? Bueno, es un proceso de actualización. ¿En qué medida un proceso de actualización? Pues en la medida en que la virtualidad obviamente está mediada, configurada e inclusive podríamos hablar de constituida en el ciberespacio, ¿sí? Y el proceso del ciberespacio tiene un proceso de actualización constante, ¿sí? Esto nosotros lo vimos todo el tiempo, o sea, a cada rato nuestro Windows, nuestro Android, sea lo que sea nuestra plataforma virtual, nos está botando actualizaciones. Actualizaciones tan sencillas como
vamos a mejorar la calidad de la imagen o actualizaciones tan complejas como vamos a generar aplicaciones que permitan eh, no solamente comunicarnos con audio o con video, sino con hologramas. ¿Sí? Esta actualización todavía no nos ha llegado, pero ya de pronto en unos años nos llega, ¿no? Entonces ya como Star Wars nos comunicamos con hologramas. Ya nos botará el Android esa actualización, tendremos que comprar otro tipo de celular y nos comunicamos con hologramas. Ese tipo de actualización es lo que nosotros vemos en la virtualidad, ¿cierto? Que nos comunicamos, que nos permitimos constantemente estar aprendiendo, reaprendiendo y creando, ¿sí? Entonces este elemento es bien interesante en este sentido, ¿sí? Se opone a lo actual, no a lo real, ¿sí? Se opone a lo actual en la medida en que, por ejemplo, ustedes hace 15 minutos, no sé, podían estar, de pronto estaban cenando, de pronto estaban compartiendo con sus parejas, con su familia, en un escenario no virtual, ¿sí? Y actualizaron ese estado relacional a un escenario virtual para ingresar aquí a este espacio de conversación y entraron en la virtualidad, ¿sí? Para empezar a comunicarnos nosotros, ¿sí? Entonces no se opone a lo real porque este escenario sigue siendo real, pero se opone a lo actual en la medida en que ustedes ya no están conversando en un escenario no virtual, en un escenario presencial, ¿sí? Sino están conversando en un escenario virtual, o están compartiendo, o están escuchando, o sea, es que bueno, ya lo que ustedes, eh, no, o sea, la disposición en la que ustedes estén ahorita, ¿sí? Entonces se opone a lo actual, ¿sí? Por eso también hablamos de actualización. Juan Esteban, buenas noches. Eh, en ese sentido, no se opone a lo real, sino a lo actual, ¿vale? Listo. Esto es interesante entenderlo en la medida en que nosotros constantemente nos estamos actualizando, ¿cierto? Nos estamos actualizando o estamos, digamos, movilizándonos en lo actual cuando cambiamos de actividades, ¿sí? Algo sencillo, cotidiano, hasta, no sé, hasta muchas veces automático, ¿sí? Hacemos automáticamente, desayunamos, cambiamos de actividad, automáticamente comenzamos a trabajar, cambiamos de actividad, automáticamente después entramos o, ¿sí? A un tema más social, después descansamos, vemos una película, etcétera. Vamos como actualizando nuestra actividad. Pero resulta que cuando entramos en el momento de actualizar nuestra actividad en un escenario virtual, empiezan a pasar otras cosas. Sí, esas otras cosas ya las vamos a conversar. Ya las hemos conversado antes, cuando hablamos de la identidad cyber y todo este fenómeno de hibridación, de abducción del ser humano con la máquina, y lo vamos a conversar con algunas otras cositas que tienen que ver más con las relaciones en la red, pero lo importante entender acá es que se actualiza en un sentido mucho más amplio y en una configuración mucho más singular, ¿sí? Por eso finalmente hablamos de que se convierte en una entidad, ¿sí? En una entidad que no dejamos de ser nosotros por la teoría de conjuntos, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, hay una parte de la teoría de conjuntos, de la unión de conjuntos, en donde, que es como aquí por la mitad, que es hace parte de los dos conjuntos que se están uniendo, pero al mismo tiempo es algo único, ¿sí? Esta es la entidad que nosotros empezamos a configurarnos en la virtualidad, ¿sí? Somos una entidad nueva, una entidad distinta, pero no es necesariamente una entidad que no tenga elementos, características, configuraciones de las entidades que la crean. ¿Sí? Esa parte a veces es un poco complicada de entender, pero bueno, digamos que es importante que vayamos como familiarizándonos también como con esta lógica. Entonces, esto es la virtualidad. ¿Listo? De la virtualidad salen elementos como la cultura digital. ¿Sí? Ustedes saben que la cultura digital la cultura es una construcción social, es una construcción de relaciones, es una construcción de significados, es una construcción de formas de ser. ¿Sí? Esa construcción de formas de ser
va generando patrones de relación, patrones de relación, formas de comportamiento, formas de, digamos, como acuerdos sociales de qué es lo que nosotros hacemos. Y a partir de toda esta configuración de una identidad, de un proceso de actualización, empezamos nosotros a construir un colectivo digital. Colectivo digital, ¿cómo? Por ejemplo, ¿qué pasa si todos abrimos el micrófono en este momento y empezamos a hablar? O ponemos la música que tenemos de fondo o lo que tengamos de fondo a todo volumen y todos comenzamos a hablar, ¿sí? No se va a escuchar, ¿verdad? Entonces hay un colectivo digital en relación con cuando yo entro a una reunión y no voy a hablar, cierro mi micrófono, ¿sí? Cosas así, que se configuran en un tema de respeto, ¿sí? Pero pues también se van configurando en un tema que se va generando una, no sé, o sea, como una intuición de cómo yo me relaciono con el otro. Pero no solamente es en normas sociales, por ejemplo, ¿qué pasa también? Yo no sé de ustedes, yo creo que ustedes que llevan más tiempo inclusive en la virtualidad que yo, varios de ustedes que ya están en octavo o noveno semestre, llevan más tiempo siendo cyborg que yo. Creo que de pronto ya tienen una cultura digital del aprendizaje. Por ejemplo, eh, tienen abierto, mientras estén estudiando, siempre tienen abierto una pestaña en donde está el Canvas, ¿sí? Y hay un par de pestañas donde hay Google Académico, de pronto hay una pestaña donde está el Google Traductor, por si acaso me encuentro algún artículo con otro idioma. Eh, Simultáneamente, pues probablemente tenga una pestaña, una aplicación donde pueda escuchar la música que me gusta y me distrae y me sirve mientras estoy estudiando. Y simultáneamente tengo dos, tres, hay otros 5, 6, 8, 10, 12 chats con quienes hablo al tiempo, ¿cierto? Eso yo no lo podría hacer en una cultura no virtual. Yo cómo voy a estar hablando con 10, 12 personas al tiempo, escuchando música, leyendo artículos y al mismo tiempo revisando los cursos del CAPA y al mismo tiempo un Word o un Excel en donde estoy trabajando, ¿cierto? Eso no lo puedo hacer yo, pero en lo virtual sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque lo digital me permite escenarios virtuales de colaboración en donde yo no solamente colaboro dentro de mi experiencia con ese otro, porque yo puedo estar con de esos 12 13 chats que tengo abiertos, dos o tres les estoy compartiendo enlaces que de pronto les sirven a ellos para seguir como con lo que están estudiando. Dos o tres les estoy compartiendo música y no sé, bueno, y fotos también, no sé, lo que quiera yo compartir que se convierte finalmente en ese escenario de colaboración y en esa cultura digital, ¿sí? O sea, cuando tú ya tienes una cultura digital, tienes todos esos patrones de experiencia, todos esos patrones de relación y de posibilidad eh, abducidos, ¿sí? Dentro de ti, es decir, aprendidos, ¿sí? Dentro de ti, y vas a funcionar de esta manera, ¿sí? Y sabes que el otro está haciendo lo mismo, entonces no hay problema. Si yo ay, venga, le pregunto al otro, ven, préstame tal cosa, sí, o pásame tal cosa que es que yo no sé dónde está, sí, yo lo tengo aquí fácil, ta. Y uno sabe porque está metido en una cultura digital. A diferencia que si uno está con alguien que no está metido en una cultura digital, que no conoce esta cultura digital, si yo le pido, no, pásame el enlace tal cosa, no, oye, ¿por qué no me lo conviertes en HTML para que sea más fácil que yo lo pueda configurar acá? ¿Sí? Si uno le habla a una persona que no tiene conocimiento de esto, HTML qué? Ah, no, no sé qué será eso. Esto es de Hotmail. Sí. Y empezamos nosotros a generar digamos que unas distorsiones o unas dificultades de comunicación con esa persona. ¿Listo? Asimismo, responsabilidad de libertad y conectividad sin fronteras que tiene que ver precisamente con todos estos elementos. También hay un campo virtual. Ese campo virtual, digamos que ya lo he hablado en otros escenarios, no me voy a tener acá. Aquí lo importante sobre todo son las redes. Eh, Ese escenario de lo virtual en donde nos configuramos todos, donde nos entendemos todos, donde nos encontramos todos y nos permitimos todos estar generando conocimiento, generando información, generando relaciones, ¿vale? Y pues tenemos una diversidad de subjetividades y comprensiones, que esto también digamos que ya es más que claro para todos, porque pues todos somos diferentes y todos estamos metidos en la cultura digital y en el campo virtual y estamos compartiendo desde nuestra singularidad, ¿vale?
Listo. Voy a compartir nuevamente el enlace de asistencia para quienes no se hayan anotado. Bien, ahí está. La cultura digital del copy y pegue. Eh, entonces, la virtualización. Esto es un proceso bien interesante. ¿Por qué? Porque la virtualización eh, es un proceso de configuración de cómo yo me transformo dentro de la virtualización en otro sujeto. ¿Por qué? Porque yo muto la identidad. Este proceso tiene toda una conferencia que es toda la identidad cyber, que ya varios de ustedes la conocen. Eh, y no me voy a atender acá porque si no se nos van 2 horas y no acabamos nunca eso. Pero les dejo ahí como la inquietud de la identidad cyber, que es el tema con el que nosotros entendemos la mutación de la identidad. Somos básicamente alguien distinto. Ese distinto, que es ese cyborg que emerge en construcción con ese híbrido del ser humano con la máquina, que fluye hacia una concentración de su esencia. ¿Concentración de su esencia en qué sentido? En el sentido en que la persona empieza a filtrar, a veces consciente, a veces inconsciente, qué es lo que realmente lo está uniendo, lo está fusionando con ese escenario virtual. ¿Sí? Se está concentrando la esencia, se está concentrando lo que es importante. Ustedes, miren, en el escenario virtual uno puede encontrar de todo y ustedes lo saben muy bien. ¿Sí? Uno encuentra absolutamente todo en el ciberespacio, todo. Pero nosotros concentramos nuestra energía en unas búsquedas que por cierto van configurando una parte de nuestra identidad en este perfil, por ejemplo, que tiene Google de nosotros, que poco a poco nos va mostrando publicidad a través de nuestro perfil. El Facebook hace lo mismo, el YouTube ya tiene mi mix, ¿sí? Mix para ti, mix no sé qué. El Spotify hace lo mismo, te bota semanalmente una lista de posibles canciones que el Spotify cree que te pueden gustar, ¿sí? Y eso es parte de nuestra mutación de identidad. O sea, ¿por qué el Spotify me vota esto? ¿Sí? ¿Por qué yo nunca, o sea, yo no voy a recibir nunca tal tipo de música, pero sí voy a recibir esta? ¿Por qué? Porque voy creando una identidad musical en el ciberespacio. Esa identidad musical en la inteligencia artificial y el ciberespacio la entiende, la lee y me la devuelve con una alimentación. Esta es la esencia. La esencia es eso que es particular, que es subjetivo, que es valioso para mí, que es importante para mí y que finalmente da respuesta a una cuestión en particular. Respuesta a cuestión en particular como algo de entretenimiento, como la música. No sé, por ejemplo, quienes utilizan plataformas de viajes, como Airbnb, como Booking, no sé, que reciben, o por ejemplo que ya, no sé, despegar, también le bota a uno una cantidad, sí, tienes tu viaje soñado, sí, o sea, y no, pues madre, yo no sabía que estaba soñando un viaje, pero venga a ver qué es, y efectivamente le sale uno un viaje que uno no estaba esperando, pero la inteligencia artificial le atendió a uno su necesidad, intuitivamente te dijo, ven, mira, esto puede que te guste, y uno, uy, sí, efectivamente me gustó, ¿sí? Aun cuando yo, si no hubiese votado la inteligencia artificial esa posibilidad, yo no me habría dado cuenta, ¿sí? Responde a cuestiones particulares, en ese sentido, entretenimiento, pero también, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a ser parte de bases de datos académicas como academia.edu, eh, el Liken, por ejemplo, que es la base de datos profesional, la red social profesional, perdón, te empieza a botar información, ¿sí? Entonces tú de repente en academia.edu, tú buscaste en algún momento depresión, hace 3 años, y al día de hoy Academia te sigue votando artículos de depresión que salieron en los últimos 15 días. ¿Sí? Entonces, eso es el responder a una cuestión en particular. Tú te muestras con alguna necesidad en el ciberespacio que no llega con una necesidad de búsqueda, una necesidad de conocimiento, una necesidad de entretenimiento, una necesidad de relación, lo que sea que tú busques. El ciberespacio no solamente te responde en el proceso de virtualización que tiene tu identidad, sino que además te retroalimenta con más alternativas de las que tú en ese momento necesitabas, ¿vale?
Entonces, eso es lo interesante de la virtualización. Ahora, ¿qué es una red? Una red es una experiencia de conexión y comunicación. ¿Sí? Esta experiencia de conexión y comunicación está vinculada con la diversidad de posibles canales en los que se puede generar esa conexión y comunicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que yo fuera de lo virtual tengo, entre comillas, un poco más de control de esa conexión y comunicación. ¿En qué medida? En la medida en que yo decido en lo no virtual con quién, digamos, con quién, a quién mirar en la calle, por ejemplo, ¿sí? A quién saludar en la calle, a qué tienda entrar, a qué tienda no entrar, ¿sí? Hasta en qué taxi subirme y a qué taxi no, ¿sí? Digamos que todo eso yo lo controlo. En la red virtual tú tienes menos control en algunos elementos, pero en la medida en que te vas vinculando con ella tienes más posibilidad de filtro. Menos control, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, tú finalmente no controlas todo el tiempo la publicidad que te va botando Facebook o la que te va botando YouTube, ¿cierto? Pero en la medida que tú vas conociendo la configuración de esa red, vas configurando cómo es que tú quieres esa publicidad, qué es lo que tú quieres, con qué tipo de mercado te quieres tú comunicar, ¿sí? Entonces, no puedes evitar que en algún momento algo pase contigo o te conozcan o mínimamente te miren la foto del Facebook, ¿sí? O sea, no puedes evitar algunos elementos, ¿sí? O, por ejemplo, no sé si ustedes se han googleado, ustedes, su nombre, y muchos cuando se googlean aparece la foto del Facebook, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace parte de la red. Entonces, tienes una experiencia de conexión y comunicación mucho más amplia, pero en la medida en que te vuelves más híbrido con la red, tienes más posibilidad de filtro, tienes más posibilidad de comunicación, tienes más posibilidad de configuración con ella y eso. Eso es una red, esa experiencia de conexión y comunicación constantemente que tenemos con todo. ¿Qué es esto? Una interacción de nodos y relaciones. Estos dos conceptos me voy a detener ahorita. Y finalmente se configura en una hibridación de experiencias e identidades. ¿Por qué? Porque una hibridación. Porque lo que pasa es que yo no solamente empiezo a ser parte de, o sea, empiezo mi identidad singular a moverse en la red, sino mi identidad es cyborg, mi identidad en red, eh, se va volviendo también una fluctuante con otras identidades e inclusive van emergiendo entidades colectivas, identidades colectivas. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes en Facebook hagan parte de grupos. ¿Sí? Por ejemplo, grupos de estudiantes de psicología, grupos de psicólogos con dignidad, grupos de, no sé, de pronto en la región, no sé, grupos de amantes de la literatura del siglo XV, no sé, hay grupos de todo, ¿sí? Cuando ustedes hacen parte de un grupo, su identidad también se fusiona con ese grupo. ¿Por qué? Porque el Facebook va a leer ese interés que tú tienes y ese anhelo, ¿sí?, de participación que tú tienes en ese grupo y te va nuevamente a devolver eso con información que los otros personajes que hacen parte de ese grupo, que también hibridizaron su identidad, empiezan a comunicarte a ti, ¿cierto? Esto es importante en la medida en que nosotros entendemos que hacemos parte de un colectivo también, de un colectivo cyborg, ¿sí? Y ese colectivo cyborg que ustedes per se hacen parte al estar vinculados con la universidad, al estar vinculados con el programa, pues con el programa que estén vinculados, etcétera, etcétera, eh, ahí están ya vinculados, ahí están ya haciendo una construcción de sí mismos con una hibridación de las otras identidades y emergiendo una identidad colectiva, una identidad cyborg colectiva. Eso sucede en la red. ¿Qué son los nodos? Los nodos son puntos de encuentro. Los nodos son ese momento, ese elemento en donde tú te encuentras con alguien, con otro alguien, con otro alguien, con otro alguien,
y configuran una entidad. ¿A partir de qué? A partir de escenarios en común como los que yo les decía ahorita, o sea, intereses, deseos, anhelos, expectativas, o cosas más, a veces hasta más profundas, ¿no? Temores. Hay grupos que manejan duelos, por ejemplo, hay grupos cyber que manejan duelos, ¿sí? Pérdida de un ser querido, grupo de personas con depresión, grupo de personas con esquizofrenia, o sea, hay grupos que tienen una configuración muy interesante de colaboración, ¿sí? Como los grupos históricamente más reconocidos que son los de Alcohólicos Anónimos, también hay muchos grupos de ese estilo en redes sociales, ¿sí? Sea una condensación en la información en ese sentido, obviamente pues ¿qué? Pues está digamos que orientando, fluctuando también la información y condensando en la medida en que hay un punto de relación, un punto de encuentro de esa información. Esa información ya no se dispersa. Eso sucede en los nodos. Ya no se dispersa porque ya hay un lugar en donde llega. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero ver arte del siglo XV, no me voy a poner a buscar por todos lados arte del siglo XV y buscar arte del siglo XV en Google y abrir cuantas 20, 50, 100, 300, 1000, 2000, 10.000 páginas haya, sino yo ya tengo un escenario de confianza que hay un grupo al que yo pertenezco, un grupo cyborg, que tiene un par de dos, tres personajes que son artistas, algunos cuatro o cinco curadores, que han trabajado con ese arte y yo me voy para allá. Porque para qué hago por todo ese lado esa búsqueda si yo ya conozco a dónde tengo que ir y a dónde puedo ir. Lo mismo, por ejemplo, académicamente hacemos o intentamos nosotros los profes hacer con ustedes cuando ustedes nos dicen, profe, ¿dónde hay información sobre este tema? En las bases de datos. ¿Para qué te vas a googlear por una cantidad de blogs, por una cantidad de cosas que no sabemos si son buenas o son malas, si la universidad ya tiene un nodo informacional con las expectativas, con los límites, con las necesidades que tú estás requiriendo, que son las bases de datos, ¿sí? Ahí es donde entra la importancia del nodo, porque a nosotros nos permite el nodo saber a dónde llegar. Y eso es importantísimo en la red, y mucho más en una red virtual, en una red del ciberespacio, porque hay mucha cosa, y además de que hay mucha cosa, cada vez nacen más cosas. Entonces los nodos nos orientan a dónde ir, ¿sí? Y finalmente se genera una comunicación interna. Aquí hay algo bien interesante y es que los nodos comienzan a tener una configuración interna desde su propio funcionamiento, ¿sí? Es decir, un nodo funciona bajo una lógica particular que tiene ese mismo nodo, ¿sí? Por ejemplo, el grupo de arte del siglo XV. Entonces empiezan a publicar pinturas, biografías de artistas, videos de análisis de artistas, y de repente aparece alguien que empieza a publicar cómics, ¿sí? Dibujos de cómics. Entonces empieza a publicar de Superman, de Batman, de Spider-Man, bueno, todos los cómics. Y lo empieza a publicar todos los días. Pero esto no me suena, ¿cierto? Porque estamos en el arte del siglo XV. ¿Qué hace Batman acá? ¿Sí? ¿Qué hace Superman acá? ¿Sí? ¿Qué sucede? El mismo nodo tiene la fuerza de hacer este proceso. Si un elemento del nodo hace demasiado ruido, el sistema lo expulsa. ¿Por qué lo expulsa? Porque ya no hace parte de la lógica del nodo. Porque no está entendiendo la configuración del nodo. Y esto es bien, bien interesante, porque ahí es donde nosotros entendemos, pues, digámoslo de una manera coloquial, cuando no nos quieren, o cuando no pertenecemos a un lugar, o cuando nosotros sentimos que algo no está funcionando bien en estos nodos en los cuales nosotros estamos vinculados, es porque algo así está pasando, porque algún elemento está haciendo mucho ruido. Y como está haciendo mucho ruido, el sistema necesita expulsarlo para volver a generar equilibrio, ¿sí? Esto es bien importante
en la medida en que nosotros entendemos que nuestras configuraciones relacionales se dan a partir de esto. Y ahí es que nosotros entendemos por qué es que yo me siento como incómodo en tal cosa. Pero yo estaba bien acá, yo me sentía chévere aquí compartiendo con esta gente, me parecía chévere lo que nosotros trabajábamos, pero de repente ya no me siento bien, ¿sí? Efectivamente, Liliana, se trabaja mucho en casos de emergencia de las comunidades. Algo no está funcionando bien y ese algo es un elemento que está haciendo mucho ruido y que requerimos como nodos, no es como individuos, porque cuando nosotros hacemos parte ya del nodo, estamos configurados en una relación a todo, en todo sentido. ¿Listo? Tranquila Daisy, no te preocupes. Eh, entonces necesitamos expulsarlos para volver a generar un equilibrio homeostático del nodo y generar una sinergia relacional con los miembros. Efectivamente, es eso, esa señal de alarma. ¿Sí? Sucede también, por ejemplo, con los síntomas. ¿Sí? Los síntomas son una señal de alarma, porque algo no está funcionando bien. ¿Sí? Y debemos expulsar ese elemento que no nos está permitiendo funcionar bien. ¿Listo? ¿Qué son las relaciones? Ya, el ruido se refiere a las relaciones negativas en la red. Más que las relaciones negativas en la red, es cuando algo hace parte del nodo, o sea, de esa configuración grupal, de esa identidad colectiva, y alguien que está inmerso dentro de esa identidad colectiva no está entendiendo la forma de relacionarse de todo el grupo. Porque es que las relaciones negativas pueden ser de individuo a individuo, pero aquí nosotros hablamos de un colectivo en red. Pero también, obviamente, puede funcionar ese ruido en relaciones negativas en la red. Sí, aunque ese sería otro elemento, otra forma de construir ruido, porque no necesariamente está inmerso dentro de un colectivo, ¿sí? Pero efectivamente, cuando hay ruido, un ruido o una molestia, es que algo está pasando mal. Y eso es importante también tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? ¿Qué son las relaciones? Las relaciones son digamos, lo antagónico a los nodos. Los nodos llegan a un puntico y se queda quieto. Las relaciones están constantemente en movimiento. Ay, está constantemente en movimiento. Ese constantemente movimiento implica movilización de la información, escenarios de transición. ¿Por qué de transición? Porque digamos que hasta que tú no encuentres un nodo donde llegar, tú no vas a poder tener una tranquilidad donde estar. ¿Sí? Entonces necesitas moverte. Y son escenarios de transición porque no hacen parte de ti. Simplemente los moviste en algún momento, ¿sí? Pasaste por ahí, ¿sí? Como cuando uno trabaja con personas que después deja de trabajar y ya no se acuerda, ¿cómo era que se llamaba? Sí, Carlos, creo. Ah, sí, no, pero no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no afectó la identidad de quién era yo, ¿sí? Es comunicación externa y es veloz y creativo. ¿Por qué? Porque está en búsqueda de su nodo, ¿sí? Nosotros estamos en búsqueda de nodos y de relaciones. A veces estemos en búsqueda de nodos cuando estamos muy metidos en relaciones. Entonces, cuando estamos muy metidos en relaciones, es caótico, ¿sí? Porque tenemos tantas relaciones, tantas cosas, nos estamos metiendo en tantas páginas, tenemos tantas cosas, tenemos 10 20 pestañas tratando de encontrar el artículo que era el que nosotros queríamos buscar. Y pues resulta que no lo encontramos así. ¿Por qué? Porque estamos en caos, ¿sí? Como estamos en caos, no lo vamos a encontrar. O podemos quedarnos con muchos nodos y pocas relaciones y quedarnos encerrados con un solo autor. Entonces, no, es que este es el autor, este es el autor, este es el autor, pero resulta que el autor dejó de escribir hace 15 años. Pero tiene que ser él, tiene que ser él. Entonces no permitimos la versatilidad de las relaciones. O si nos quedamos acá, no permitimos la condensación de la información que tienen los nodos. ¿Sí? Por eso son tan importantes generar un equilibrio entre estos dos. Finalmente nacen las redes complejas. Las redes complejas tienen un proceso estructural que son distribución de conexiones, que son las relaciones, coeficientes de agrupamiento, que son los nodos, longitud promedio. La longitud promedio se refiere a las formas de relación o los tipos de relación que nosotros tenemos. Por ejemplo, una longitud promedio que nosotros como académicos tenemos son, ya te respondo Liliana, son el idioma, ¿cierto? Nuestra longitud promedio para poder acceder al conocimiento es los idiomas que hablamos.
Si tuviésemos más conocimiento en más idiomas, nuestra longitud de conocimiento sería más amplio. Si yo supiera alemán, podría meterme a las páginas de Berlín y estudiar lo que estudian los alemanes. Se me amplía mi longitud, ¿vale? Eso es importante de la longitud. ¿Cómo se caracteriza la interconexión entre esos nodos y las relaciones? A través de la misma experiencia de comunicación liliana. Entonces, por ejemplo, yo tengo un nodo, digamos que nosotros construimos muchos nodos. Yo tengo un nodo social. Entonces, mi nodo social es, digamos, mis mejores amigos del colegio o mis mejores amigos de la universidad. Eh, pero dentro de ese mismo nodo, yo he construido relaciones en donde he encontrado que a algunos amigos del colegio les gusta el cine clásico. Entonces me comunico con algunos de ellos a través de esa relación que yo tengo con el cine clásico, que simultáneamente me está comunicando con un nodo que son con los que exclusivamente tengo relación y gusto con el cine clásico, ¿sí? Entonces, a partir de esa complejidad y diversidad relacional y de diferentes nodos que yo configure simultáneamente dentro de quién soy yo y de las diferentes relaciones que yo establezco con esos nodos, se caracteriza ese tipo de interrelación, de interconexión o interrelación. No sé, Liliana, si me hice entender. Esto es un poco complejo, esto realmente viene como de la matemática, entonces es un poquito complicado de entender, pero bueno, listo, bien, gracias. Eh, um, Listo. El otro proceso es la dinámica. Entonces la dinámica es que procesos de... Ah, no, perdón. Y el componente gigante. ¿El componente gigante qué es? El componente gigante es lo que nos une, es como esa configuración esencial que se hablaba al principio, es esa esencia que no cambia. La esencia no cambia. Lo que va generando es mayor complejización de la misma en relación con esa estructura de relación, con esas configuraciones que yo voy teniendo de quién soy yo y de cómo me relaciono con diferentes nodos, cómo nuevos nodos emergen, ¿sí? Así como la película está de Intensamente, que finalmente la configuración de ella fue crecer a través de una hibridación de emociones en donde la tristeza y la emoción era un pensamiento concreto, así empieza a complejizarse. Entonces resulta que dos nodos que no solamente son informacionales, sino también emocionales, cognitivos eh, y en algunos puntos hasta trascendentales, van hibridizándose entre ellos y van configurando nodos mucho más complejos que se van articulando con lo que es la esencia, es decir, con quién soy yo como individuo, pero que simultáneamente si yo como individuo está configurándose con relación. Es esta dibujitos intensamente. Eh, sí, tiene sus cosas buenas, tiene cosas malas también, pero bueno, tiene algunas cosas buenas. Eh, y la dinámica es la forma de construcción, de movimiento que tienen las redes a través de la sincronización, que esto es clave. O sea, la sincronización es cómo funcionan las neuronas, ¿no? Ustedes saben cómo funcionan las neuronas, que es a través del axón de las dendritas que se comunican solamente cuando hay una configuración lógica de los neurotransmisores de cuando sale un lado y entra en el otro. Si no hay una neurotransmisión coherente, ¡pa! Tenemos un choque o se desconecta o genera una situación problemática neurológica, ¿cierto? Pero si hay una sincronización, la información fluye de manera tranquila. Y esto es clave que nosotros lo entendamos porque así nosotros nos configuramos con ese otro y podemos entender esa relación que tenemos con ese otro, con esos nodos de relación, con esos nodos de articulación, pero también con las posibilidades que emergen, ¿vale? Esto lo hablamos un poquito al final. Transiciones de fase, que es un poquito esto, es como se va transformando la comunicación a partir de, digamos, lo que yo les decía un poco acá, de lo que es escenarios de transición, perdón, que son elementos de transición en relación con los momentos informacionales que se están viviendo. Eh, Procesos de aprendizaje, esto es más que obvio, porque pues tiene que estar aprendiendo constantemente la red para poder seguirse complejizando y seguirse aumentando, ¿sí? Acuérdense que hay momentos en donde la red necesita de las relaciones, es decir, de movimientos informacionales para alimentarse, pero hay momentos también que necesita reposar en su nodo y entender qué es toda esa información que está recibiendo para ver si sí le sirve o no le sirve, para ver si sí tiene sentido, para ver que definitivamente cambió completamente su estructura y ya está en otra cosa. ¿Sí?
Y los procesos difusivos, que es finalmente cuando, pues cuando se devuelve a ir otra vez la información, digamos que vuelve otra vez la información al ciberespacio para seguir alimentándose. ¿Sí? Que se necesita difundirse, porque nuevamente, como les decía, si nos quedamos solamente en el nodo y no volvemos a construir relaciones, nos morimos. Nos morimos porque necesitamos también retroalimentarnos con ese escenario virtual. ¿Listo? Bueno, ahora, implicaciones en la psicología. Hay dos implicaciones que, hay muchas, pero digamos que las quise dividir solamente en estas dos, ya las otras, no, pues las van investigando ustedes, pero tiene que ver con cómo comprendemos al ser humano desde una perspectiva distinta, es decir, comprender al ser humano distinto, desde un proceso psicológico que implica una nueva perspectiva, y las aplicaciones, que es la psicología aplicada en la virtualidad y la inteligencia artificial colaborando con esta psicología aplicada. ¿Sí? Ay, aquí, ¿qué pasa? Ah, sí, listo. Entonces, la comprensión del ser, inicialmente es comprender el cyborg, ¿sí? Comprender el cyborg es qué? Es comprender que el ser humano que está vinculado, que está hibridizado con la máquina, es un ser humano distinto, es un ser humano que se mueve a velocidades distintas, que genera patrones distintos de relación, que genera patrones distintos de cómo ver el mundo, y que debemos conocerlo, debemos conocer quién es esta persona que está emergiendo de esta relación con la máquina, de esta relación con el fenómeno, con la abducción, con la hibridación, con la imbricación del ser humano con la máquina. Los procesos básicos también, ¿por qué? Porque esta relación con la máquina nosotros también nos está poniendo a pensar en procesos básicos como percepción, como sensación, procesos un poco más complejos como pensamiento, como lenguaje, están cambiando también, ¿sí? Los procesos de percepción, de sensación están cambiando en la medida que nosotros cada vez nos relacionamos más, y yo creo que los que tienen niños, sobre todo niños pequeños, es decir, entre 3 y 7 años, entenderán muy bien cómo es que estos niños están naciendo con una forma de percibir el mundo distinta, están naciendo con una forma de sentir el mundo distinta, y esto es porque ellos están naciendo con otras formas de concebir el mundo, ¿sí? Porque están naciendo, ya están casi naciendo cyborg, muchos de ellos. Entonces, esto también tenemos que investigar. ¿Qué es este proceso básico que está cambiando dentro de nosotros? Que nos está generando incogniciones, por supuesto, en toda nuestra configuración de quiénes somos. Configuración cognitiva, configuración emocional y finalmente en configuración también relacional con el ciberespacio. Cómo estamos construyendo relaciones, cómo estamos construyendo formas de ser, formas de construir sociedad, de construir cultura, construir todo lo que creímos en algún punto que era exclusivo de la presencialidad, está sucediendo también en el ciberespacio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y cómo nos movemos nosotros hacia una comprensión de estas nuevas relaciones. ¿Listo? Y finalmente las aplicaciones, estos son muy pocas, yo creo que ahí Oscar y Judith saben más que yo de eso. Y es proceso de telepsicología, es decir, por ejemplo, la clínica aplicada desde la virtualidad, la telepsicología, la psicoterapia virtual, toda la construcción de salud, es decir, todos los procesos de promoción y prevención desde la virtualidad, otras áreas de aplicación, lo social, lo organizacional, todo se está vinculando también desde acá, lo educativo, por ejemplo, o sea, la experiencia de psicología educativa también desde la telepsicología es fundamental, y es entender cómo la psicología también transita hacia una construcción de aplicabilidad de la virtualidad en los diferentes campos de acción que tenemos. Y la inteligencia artificial, a través de la realidad virtual, que se trabaja mucho, por ejemplo, para fobias, pruebas online que son calificadas prácticamente por la inteligencia artificial, cuando en algunas ocasiones sean configuradas por los seres humanos, y aplicaciones también diagnósticas. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos permiten entender que nos estamos moviendo de una manera distinta y que nos estamos organizando hacia otros mundos, hacia otras formas de relación, de configurar la psicología y entender la psicología hacia la relación con la virtualidad. ¿Listo? Entonces, unas reflexiones finales en estos últimos minuticos. El proceso siento que está comenzando. Siento que es algo que hasta ahora estamos empezando a comprender qué más es lo que está sucediendo acá. Creo que la investigación de la disciplina es fundamental.
y es necesario explorar con ética y compromiso, ¿sí? Porque digamos que la red virtual no se puede detener, pero lo que sí podemos nosotros es tener cuidado de cómo lo manejamos y de cómo nosotros desde nuestra comprensión y desde quienes somos trabajamos con ella en modo también colaborativo, ¿sí? Sin el temor, sin temor, pero también pues con cuidado del otro y con cuidado también de la misma inteligencia artificial. Y ya, estas son algunas referencias y ya, eso era lo que quería hablarles hoy. No sé qué comentarios tienen, qué preguntas tienen, qué les pareció. Profe, muchísimas gracias por la exposición, por la cátedra, estuvo muy interesante. Yo quisiera, pues, tengo una inquietud acerca de la primera diapositiva, eh, en la que usted menciona que el espacio virtual es real, ¿sí? La primera diapositiva dice que el espacio virtual es real y esa que, que no es actual sino real, ¿sí? Ajá. Entonces, no sé, porque no sé si es que tengo algo de confusión, porque, pues, o que digamos que en lo que he leído, por ejemplo, de Janetti, que dice que el espacio virtual o la virtualidad es el espacio es actualizante y anónimo. Y Ajá. dice que, entonces, o no sé si no he entendido bien digamos, el concepto. Eh, pero, digamos, no entiendo cuál es tu duda, Judith. Pues porque es que dice que el espacio no es actual. No, ¿Cómo es la cosa? se opone a lo actual, digamos que se opone a lo actual en la Sí. medida en que va como generando actualización, o sea, no nos quedamos con lo de siempre. Ya entiendo, porque en este caso es que en este caso sí es, digamos que Janetti sí menciona lo de la Porque vulnerabilidad y es que, está porque cambiando. precisamente está en constante transformación y un Claro, momento, ya el momento que es ahora, pues ya no es después. exacto, es un poco eso más Esa bien, parte está en sí me parece constante muy interesante. actualización, como está en constante actualización, a veces hasta en velocidades que nosotros no alcanzamos a percibir, entonces Exacto. por eso es que se opone como a lo actual se vuelve como medio rígido, como medio, como, no sé, como tradicional, como, Es sí, como como rígido, permanente. permanente, gracias, esa era la palabra, sí. Exacto. Entonces Sí, eso, bueno, entonces se profe. pone un poco más bien es como a eso permanente y constante, no está en actualización. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, vale, no. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, otro punto que me pareció interesante es el de los nodos, porque realmente es más, cuando uno hace una búsqueda, el solo hecho de poner, de colocar, de buscar un día X, tal cosa, al otro día le aparece por todas partes. Entonces le empiezan a llegar comerciales y ofertas de eso que está buscando, sin ni siquiera estarlas buscando, se le meten hasta en el correo, se le meten en todas partes, Ujú. porque pues se dice que sí, en cuanto a lo que usted mencionó, de todas maneras lo que hay en Facebook, pues eso es realmente hay un negocio muy grande que precisamente ellos están trabajando con toda la información que hay ahí y precisamente para crear la inteligencia artificial y que esa misma inteligencia artificial es la que distribuye pues toda la información de acuerdo con los intereses y todo eso y se concentra precisamente Claro, en los nodos que efectivamente. son los puntos de interés. Ajá, exacto. Pero entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no pasar de largo por esos nodos, sino estar pendiente que efectivamente lo que está con nosotros resuene con quienes somos. Ahí es donde Y no entra la es ni siquiera lo invitación. que escribe, y no es lo que escribe, son las imágenes, porque Ujú. esas inteligencias leen también las imágenes. Sí, de hecho la virtualidad es muy visual.
es muy visual en muchas cosas. Entonces, tiene muchos elementos por ahí, pero entonces lo importante, digamos que la invitación aquí es que nosotros tengamos mucho cuidado en cómo nos movemos con esos nodos y cómo los configuramos en relación con realmente lo que, pues nuestra esencia, ¿no? O quienes nosotros somos en el cyber. ¿Listo? Bueno, Sí, hay que tener mucha responsabilidad con el manejo de eso porque ajá, eso es, sí. mejor dicho, eso es como hacerse un tatuaje y después no Exacto. sabe cómo quitárselo de encima. Sí, si no tenemos suficiente conocimiento nos puede absorber mucho. Claro, tiempos de conexión también, porque el tiempo de conexión implica un tiempo, digamos que una motivación. Si tú eres mucho conectado en algún lado, es porque estás muy motivado en estar conectado con eso. Listo. Bueno, no, pues nada, les agradezco mucho el espacio, espero que de verdad pues se queden pensando. Dejo la invitación, obviamente, para que pues ustedes que continúan con toda esta construcción de la disciplina, que investiguen sobre ello, que trabajen sobre ello también. Y nada, pues les deseo una muy buena noche a todos.